esta reunión. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Estamos bendecidos, estamos en victoria, estamos siendo vivificados, nutridos. Aleluya, amén. Hoy estamos iniciando una serie preciosa que se llama Viviendo en el Espíritu. Amén, estoy muy emocionado porque es una palabra tan preciosa y el tema de hoy se llama el idioma del nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Hemos aprendido, ¿verdad? Miramos cómo a través de los años nosotros hemos predicado, y por muchos años, yo casi 14 años predicando acerca del perdón, ¿verdad? Nos gozamos con 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Que nos gozamos como creyentes. Y a veces pues nos aprovechamos también de esa palabra, decimos somos nueva criatura, ¿verdad? Decimos aquel versículo, dice, ¿quién condenará a los hijos del Señor? Que está en Romanos capítulo 8. ¿Verdad? Nos apropiamos a veces de palabras, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Nos aprovechamos de esta palabra y decimos cuando nos dicen que usted pecó, usted se alejó de Dios, usted dice, no, pero la palabra del Señor dice que no hay ninguna condenación, pero dice para los que andan, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Leemos en Gálatas acerca de las obras de la carne y miren, yo he dado no sé cuántas prédicas, creo que más de 1000 prédicas acerca de abandonar las obras de la carne, de quitar de nosotros todo odio, todo resentimiento, ¿verdad? He predicado infinitas veces y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por lo cual os amonesto, decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5 del 19 en adelante. Dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor, ¿verdad? Les he predicado mucho, pero yo bendigo hoy al apóstol Samuel Soto, que pues nos ha tenido a bien instruirnos en este tema, y él me decía, por más que usted predique del perdón, por más que la gente va a seguir un creyente carnal, un creyente que no se sujeta al Espíritu Santo, un creyente que no vive conforme al Espíritu toda la vida, por más que se le siga diciendo, continuará con sus obras de la carne, con sus obras de la carne, a no ser que decida tener una vida en el Espíritu. Así que hoy vamos a aprovechar a hablar de ese nuevo hombre, de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Que nosotros, pues, soy nueva criatura, como decían, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo quiero hablarles de ese nuevo hombre, de ese ser interior que está dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando venimos y conocemos al Señor, tenemos ese ser, ese hombre que necesita estar conectado con el Espíritu, necesita tener una vida en el Espíritu, si no, lo que hacemos es apartarlo, que se va muriendo, nunca va a tener esa vida que el Señor quiere darnos, a no ser que nosotros vivamos en el Espíritu. No tendremos ni las fuerzas, seguiremos atados y seguiremos siendo creyentes carnales, que la Biblia dice, no lo digo yo, que no heredarán el reino del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros no abandonamos esa manera de vivir toda la vida, nunca alcanzaremos, nunca llegaremos a la eternidad con el Señor, por mucho que tal vez hagamos cosas buenas para el Señor, pero si no tenemos una vida vivificada en el Espíritu, no llegaremos a esa meta gloriosa que estamos esperando. Amén. Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, dice, en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad, ¿verdad? Entonces nos tenemos que revestir. Ese nuevo hombre, nuestro hombre natural, tienen que unirse.
El hombre natural va a querer las cosas de la carne, el mundo, lo de la carne, y tiene pues oprimido a ese ser interior. Pero cuando nosotros empezamos a nutrir el Espíritu de Dios, empezamos a tener esa intimidad, empezamos a tener esa vida, vamos a tener esa unidad de nuestro hombre natural y nuestro hombre carnal, uniéndose para llegar a esa victoria final que es ser alcanzados, ser un día levantados. Miramos cómo está la misma naturaleza, miramos cómo la tierra se está congelando. Yo me espantaba con unos videos que me acaban de pasar y vemos cómo están aconteciendo situaciones. La misma naturaleza está gimiendo, está esperando que los hijos de Dios tomemos autoridad. Pero ¿cuál autoridad va a tener un hijo de Dios que no se somete a Dios? ¿Verdad? Ninguna autoridad, más bien seremos burla de los demonios, ¿verdad? Nos pasaría como aquellos hijos de Seba que dice que querían ir a liberar y le decían, yo a Pablo conozco, a Jesús conozco, ¿ustedes quiénes son? Porque nada más nos estamos revistiendo de creyentes, pero tenemos que tener un revestimiento de esa vida en el Espíritu. Colosenses 3, 12 y 14 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Miren el nuevo hombre, ¿cuál es esa vestidura que el Señor nos dice? Revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo de la unidad. La palabra también dice que la maldad de los últimos tiempos va a enfriar el amor, ¿verdad? Vemos tanta maldad, nos decepcionamos de nosotros mismos, no digamos de la gente. Nos decepcionamos de hacerle favor a alguien y nos paga mal. Nos decepcionamos de que tal vez tú brindas tu amistad, tú le brindas un plato de comida a alguien y sale murmurando por la comida que le diste. Entonces dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esa es nuestra situación actualmente. Vemos cómo la iglesia está enfrentando a esa falta de fe, a ese desamor que va a venir en los últimos tiempos. Entonces, ese viejo hombre va a tener esa vestidura preciosa de traer humildad, de traer amor, de traer paciencia, mansedumbre, ese corazón perdonador. Miren, ese ser interior no es solamente que uno dice, ya nací de nuevo, soy esa criatura nueva. Ese ser interior necesita tener muchos cambios, ¿verdad? Ese hombre interior nace, vive, anda, piensa, adora y vive en el Espíritu. Nuestro hombre interior habla con Dios, ¿verdad? La diferencia del hombre natural con el hombre carnal es que el ser interior, el hombre nuevo, su naturaleza va a ser espiritual y su inclinación siempre va a ser hacer el bien, ¿verdad? Me recuerdo que mi papá dice, ese viejo hombre está en mí, cuando se pone bravo, cuando empieza a querer insultar a la gente, cuando se levanta bravito, dice, me quiere salir ese hombre viejo, dice. Entonces, ese hombre viejo debe estar muerto. Ese hombre viejo lo vamos a traer a la cruz de Cristo. Esa vieja naturaleza va a dejar de existir. Amén. Su naturaleza es espiritual y su inclinación a hacer el bien. Ese es ese nuevo hombre del que nos habla la palabra. Es ese nuestro ser interior de una nueva naturaleza espiritual. En el instante en que hemos nacido de nuevo, el Señor nos regala dones. Para algunos son instantáneos, a veces pues nos gozamos, ¿verdad? Yo aquí tengo hoy a Isaías, mi sobrino, que inmediatamente que conoció a Jesús, él empezó a dar fruto, empezó a predicar el evangelio, pero a algunos otros nos ha costado, ¿verdad? Algunos otros con paciencia hemos estado esperando esa manifestación del Señor. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación, ¿verdad? Esos dones, ¿verdad? Que el Señor nos regala, esos regalos, dice, descienden de lo alto de nuestro Padre Celestial, y muchas veces nos ha bendecido y nos ha vivificado por pura gracia, ¿verdad? A veces no hacemos
mayor cosa. Hay cosas que nosotros buscamos esa bendición del Señor, pero hay personas que instantáneamente, a veces ya han sido bautizadas en el agua y ya fueron bautizadas en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces miramos cómo el Señor, pues, en su gracia nos alcanza, son sus misterios. Nosotros no tenemos que intervenir en esos regalos que Él quiere. Pero yo quiero que tú aprendas que ese ser interior tiene una voz, ¿verdad? Tiene un lenguaje, cómo comunicarse con Dios. En primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo decía que era bueno que nosotros queramos tener esos regalos de Dios y que se los anhelemos, que los deseemos, porque necesitamos que la iglesia de Cristo sea edificada. Necesitamos que el pueblo del Señor sea bendecido, ¿verdad? Nosotros vamos a ser vivificados, vamos a vivir y vamos a llevar a otros a nueva vida, vamos a bendecir la vida de las personas. El Señor nos da regalos para poder bendecir al pueblo del Señor. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, miramos que ese lenguaje especial, ese hablar en lenguas que algunos rechazan, algunos hasta se burlan, dicen está hablando en jerigonza o tú estás adorando en lenguas y no muchos lo entienden, ¿verdad? Pero si no lo entienden, están desperdiciando esa oportunidad de comunicarse con Dios, como dice en la palabra, que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, el hablar en lenguas es uno de los regalos preciosos que tú debes anhelar para que tu ser interior, para que tu espíritu se conecte con Dios, ¿verdad? A veces la gente dice, pero mire, yo oigo que hay unas personas que hablan un montón y yo solo tengo una lengua, decía una hermanita, ¿verdad? Entonces, no importa que tú tengas una lengua, que tú puedas decir solo una frase, tal vez un balbuceo como aquel niño pequeño, ¿verdad? El otro día hablábamos de esa paternidad del Señor y él venía como aquel bebé, ¿verdad? Hoy también vino el bebé cuando decía, Abba, Abba. Y cuando aquel bebé quiere hablarle a su papá y dice, tal vez así son las lenguas, tal vez tú estás teniendo un mínimo encuentro con Dios, tal vez tú dices, no he tenido tanta comunión con Dios, pero se me enreda la lengua y digo algo. Entonces permite que ese ser interior se comunique con el Padre, permite, toma tus tiempos de alabanza, toma tus tiempos de adoración, donde tú puedas entrar a esa presencia, donde tú tengas esa relación íntima con Dios. Cuando tú te comunicas con Dios, dice la Biblia que misterios están siendo revelados a tu espíritu y tú estás conectado, es el idioma del cielo. Por eso debemos anhelar el poder comunicarnos con Dios, debemos anhelar esa comunión, esa comunicación con el Padre, pero es directo de nuestro espíritu. Aunque la palabra dice que nuestro entendimiento pues no sabe qué está pasando, pero tu espíritu sí, tu espíritu se conecta inmediatamente con el Padre y tú puedes tener esa relación con tu Padre Celestial. A veces van a ser sonidos inextinguibles y extraños, pero se trata de ese idioma del cielo con nuestro Padre Celestial. Procuremos. El apóstol Pablo decía, procura, anhela, desea esos dones. ¿Qué atributos debe tener ese nuevo hombre, ese ser interior que está dentro de ti? Hoy quiero que te imagines a otra Noemí, a otra Ruth, a otro Juan, a otro Pedro dentro de ti, siendo vivificados, como que tu gemelo estuviera dentro de ti y ese gemelo necesita crecer, necesita ser fortalecido para que ese ser carnal y verdad inmundano empiece a menguar y le dé lugar a que el espíritu, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Para que tú llegues a un momento en decir, Cristo, la esperanza de gloria está en todo mi ser, la abundancia, ríos de agua viva empiezan a correr por todo mi ser, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. La semana pasada les hablaba de ese amor extremo, de ese amor que hay que buscarlo, de ese amor que hay que pagar un precio, de ese amor de doblar rodilla, de buscar esa intimidad con Dios. Miramos a Abraham. Abraham era un tremendo hombre de Dios, íntimo del Señor, ¿verdad? Que el Señor, él podía negociar con el Señor hasta la destrucción de una nación, pero ahora nosotros ni siquiera oramos por la familia, mucho menos que estemos negociando la salvación de una nación.
Si el Señor nos ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y nosotros nos quedamos cortos, ¿verdad? Ni siquiera podemos decirle, Señor, entrégame mi municipio. Señor, te pido que me entregues, que nosotros podamos ser esos territoriales que avanzamos tomando territorios para el Señor. El apóstol Pablo 2 años se fue a predicar y el Señor le entregó Asia, y nosotros nos cuesta, ¿verdad? Hasta ser luz en medio de nuestra familia, nos cuesta ser luz en medio de nuestros hijos. No podemos ni siquiera testificarles de que Cristo vive, ni siquiera podemos enseñarles que tengan el temor de Jehová. Nos cuesta venir y meternos dentro del reino y decirles, en esta casa se adora al Señor, en esta casa no hay música mundana, en esta casa vamos a honrar al Señor día y noche, en esta casa nuestro respirar es Cristo, les guste o no. Miren, Josué decía, mi casa y yo le serviremos al Señor, y ustedes nos ven que Josué estuviera diciéndole, a ver, mi amor, ¿qué decís? ¿Le vas a servir al Señor? ¿Le querés servir al Señor? Él comprometió sus generaciones, y nosotros tenemos que ser territoriales y avanzar, viviendo en el Espíritu y tomando nuestras generaciones, tomando nuestra familia, y decirle, Señor, esta familia en la que tú me diste, Señor, esta familia te va a servir. Señor, yo no permito que Satanás se quede con uno de mis hijos. Señor, yo no voy a permitir, me voy a levantar en autoridad, pero para tener ese crecimiento necesita el Espíritu, necesita tu ser interior, ese hombre nuevo, tener un crecimiento, necesita estar conectado con el Padre día y noche. Amén. Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que abundáis, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Qué atributos necesita tener ese hombre nuevo? ¿Qué cualidades le vas a ver tú a una persona que de verdad ha nacido de nuevo? Porque a veces creemos que solo cuando hacemos esa oración, Señor, te recibo en mi corazón, y a veces la decimos como loros, pero de verdad tienes que tener un fruto que evidencie que tú has nacido de nuevo, que tú tienes un ser nuevo interior. Primero, esa persona va a adorar en el Espíritu. Juan 4:23-24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquella persona que tiene el ser interior es una persona que de verdad se toma el tiempo para honrar al Señor. No solamente con una alabanza, no solamente con una canción, sino su vida es de honra para Dios. Su vida es un hombre, una mujer temeroso de Dios, que tienen temor del Señor. Yo les decía el lunes a los hermanos, tenemos que tener temor y temblor de aquel que nos puede mandar al infierno. Tenemos que tener temor y temblor cuando decimos, dice el Señor. Tenemos que honrar al Señor con nuestra vida, que nuestra vida sea un testimonio de que Cristo está viviendo en nosotros, ¿verdad? Adorar al Señor, buscar esos tiempos en que nosotros podamos comunicarnos con el Señor. Aquella persona que adora, tú no tienes que obligarla, tú no tienes que decirle, se postra, levanta sus manos y rinde su voluntad. A veces nos cuesta rendir esta voluntad, esta humanidad, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos ahogan, nos roban el tiempo, pero cuando tú estás dispuesto a morir, a decir, Señor, yo entierro esta vida y vengo a ser vivificado en ti, entonces yo voy a ser ese adorador en espíritu y en verdad, ¿verdad? No solamente ser un falso adorador, no solamente ser un cantante que solamente porque tiene una bonita voz, dice ahí viene el cantante, pero tienen una vida que no, ni siquiera se acercan a ser creyentes, son personas falsas. Yo he conocido a muchas personas que están en el altar tocando una guitarra, que tal vez cantan muy bonito, pero ahí andan atados a la pornografía, ahí andan atados engañando mujeres, llevándose a las mismas jóvenes de la alabanza. Eso no es un creyente, eso no es un hombre nacido de nuevo, eso es un carnal hipócrita que está allí en el altar, pero nosotros tenemos que ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Otro atributo es que ve en el espíritu. Mateo 13:16-17 dice, pero benditos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven,
pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. La palabra del Señor dice que nosotros somos testimonios. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto prodigios, hemos visto personas sanarse con enfermedades terminales. Hemos visto para la gloria de Dios. Los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y una persona que camina de verdad se vuelve como aquel leproso que regresó, aquel leproso que dice que no había quien le callara la voz de decir grandes cosas ha hecho el Señor, de postrarse delante de Jesús, de demostrarle a la gente, miren lo que el Señor ha hecho conmigo. 10 leprosos fueron sanos, 9 se fueron y solo uno pudo regresar. Entonces, esa persona que camina, que tiene su hombre nuevo, ve lo que el Señor está haciendo. Ve y proclama las buenas nuevas. Aquella mujer samaritana que conoció a Jesús, que tuvo el encuentro con el Señor inmediatamente, dice que fue con su comunidad y le decía, he encontrado al Mesías, él me ha dicho todo lo que soy, él he encontrado, y la comunidad conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando tú eres un nacido de nuevo, no hay quien te calle la boca. Por eso en el Salmo 51, David le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, y entonces le enseñaré a los transgresores su camino, y los pecadores se convertirán a ti, porque es una persona que está siendo continuamente transformada y no tiene la acusación de Satanás sobre sí. Tal vez eres un hombre y una mujer usado poderosamente del Señor, pero a causa de esas ataduras que no has podido soltar, esas ataduras que te tienen en los secretos, tú sabes que aún no eres libre. Satanás te ataca y Satanás te acusa y no puedes ejercer con liberalidad lo poderoso que hay en ti. Amén. Esa persona, ese hombre nuevo, habla en el Espíritu. 1 Corintios 14:2, que ya leímos, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Verdad? Se comunica, tiene los tiempos de intimidad con Dios. A veces cuando tú llevas tanto esa vida en el Espíritu, aún dormido, sueñas. Yo puedo ir a Omar de noche que durmiendo y él está hablando en lenguas. Yo digo, Omar está despierto, y cuando lo voy a ver, se está riendo y se está gozando en el Espíritu porque tiene una conexión con el Señor. Nosotros debemos estar constantes velando porque la venida del Señor está próxima y nosotros no podemos dormirnos, no podemos decir, ay, el Señor se tarda, sino que nosotros debemos estar orando, clamando y haciendo tus tiempos de intimidad. Yo te aseguro que misterios van a ser revelados. El Señor te va a hablar de tus hijos, te va a hablar de tu familia, te va a hablar del ministerio al cual el Señor te llamó, pero tienes que apartarte para el Señor, a tener esa comunión, ese lenguaje en que el Señor quiere conectarse contigo. 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y el 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Cada vez que nos comunicamos con este nuevo idioma, con el Señor, nos estamos edificando en el espíritu. Ese ser interior va a empezar a crecer. Muchos seremos expuestos a burlas, seremos muchas veces el hazmerreír del mundo y de personas carnales que no entienden que estamos en una dimensión, estamos trayendo el cielo a la tierra, estamos haciéndonos uno con Dios, y eso va a causar diferencia. A los apóstoles cuando fueron llenos les decían, estos son borrachos. Miren estos, es la hora novena del día y andan bien bolos, ya están bien llenos de mosto, les decían, se burlaban de ellos porque se caían de verdad. Cuando nosotros que nos deje de importar lo que la gente piensa, porque a veces vivimos expectando de que si nos reconocen o no que somos siervos de Dios, que si creen en o no en lo que tú hablas de parte de Dios. De verdad, nuestra obligación como trompetas del Señor, como chofares de Dios, es anunciar la palabra, es denunciar el pecado, es anunciar las cosas, los acontecimientos que han de haber. Y de verdad, dejemos de preocuparnos por la gente, dejemos de vivir por el qué dirán, dejemos de esperar la aprobación del hombre. Siempre vamos a ser rechazados, siempre vamos a ser expuestos, nunca vamos a quedar bien con la gente. Jesús decía, si con el árbol bueno hacen esto, ¿qué pueden hacer con el árbol seco? Nosotros debemos preocuparnos por tener
esa cercanía, por cuidar la presencia del Señor contigo, que siempre esté el Señor contigo. El rey David decía, no alejes, no me quites tu Santo Espíritu. Entonces nuestra prioridad va a ser cuidar esa presencia, cuidar ese altar donde el Señor mora, porque el Espíritu Santo no va a llegar a visitarte, va a llegar a tu cuerpo, a esta humanidad, a este ser humano que lleno de defectos, pero que tiene ese deseo de buscar del Señor. Comuniquémonos con el Señor. El idioma del cielo, aunque tú creas que dices un solo sonido, tú estás hablando infinitas cosas al Señor. Romanos 8:26, y dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos sinceros y decir, Señor, me cuesta perdonar. Señor, ¿cómo me dolió? Le decía yo al Señor la ofensa que me hicieron. Señor, te vengo a decir que me dolieron esas palabras y yo te pido que me ayudes en mi debilidad para poder perdonar a aquel que me ofendió, para poder, Señor, salir adelante en medio de una generación hoy pecadora, en una generación inmunda. Enséñame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a dar fuerzas cuando tú le vienes y reconoces, cuando tú voluntariamente confiesas tu pecado, va a venir esa redención para ti. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces tú adorando, si estás hablando en lengua, yo no sé si a ti te pasa, pero a veces empiezas a llorar y empiezas a quebrantar tu corazón delante del Señor, hasta que empiezas a gemir como que estuvieras llorando, pero es el Espíritu Santo que está comunicándose con Dios. Esos gemidos indecibles es el Espíritu Santo intercediendo por ti mismo dentro de ti. Si no llegamos a ese frenesí del Espíritu, si no llegamos a tener esa adoración, si tú solo dices gracias Padre por este día o gracias por mis alimentos, pero cuando tú te tomas el tiempo de adorar y empiezas a adorar en ese lenguaje del cielo, vas a llegar a un momento en que empiezas a gemir y empiezas a orar y a decir Padre, Padre, y empiezas, es el momento en que el Espíritu Santo que está dentro de ti empieza a decir Señor, bendice a Ruth. Señor, tráele las bendiciones. Señor, Ruth necesita tu ayuda, porque el Espíritu Santo a quien tú le estás prestando tu voz está clamando, intercediendo por ti con gemidos indecibles, porque nadie los puede entender, mas Dios los oye, Dios los escucha. Esas oraciones que a veces no sabemos ni qué orar. A veces el Señor te trae a memoria una familia, te trae a memoria un rostro. Tú dices, saber qué le estará pasando. ¿Qué le estará pasando a Omar, Señor? Y entonces, cuando tú no descifras qué tiene la persona, empieza a orar en lenguas para permitir que el Espíritu Santo llegue y haga y opere lo que tú no puedes hacer. Nosotros estamos limitados con esta naturaleza. Estamos limitados y nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo está libre. La palabra tuya está libre, tu boca está libre y tú debes permitirle al Señor llegar a donde tú no puedes. Esos regalos del Señor, el don de lengua, la profecía, el Señor nos los regala para bendecir al pueblo. Primera de Corintios 14:26 dice que pues hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hagan todo para edificación, ¿verdad? Yo no voy a decir aquí estoy hablando en lenguas, el Señor me acaba de revelar un pecado del hermano, ahorita lo voy a profetizar para que miren que yo tengo palabra verdadera. ¿A ti qué te importa de verdad? No buscamos fama, no buscamos el aplauso de nadie, no buscamos el humillar a nadie. Lo que tú debes hacer es ver cómo edificas la vida de esa persona. El Señor te reveló algo, búscalo. Búscalo, ora por él, dile hermano, ¿qué le está pasando? Necesito orar con usted. Ora con esa persona, logra que esa persona se reconcilie, que se arrepienta, que vuelva al camino del Señor, como lo hizo Jesús con Pedro. Él le decía, me vas a negar cuando el gallo cante.
me vas a negar, pero cuando tú vuelvas vas a edificar a tus hermanos. De una vez profetízale, necesitas arrepentirte. El Señor me mostró que no has podido dejar una atadura, pero yo vengo a orar por ti, voy a estar clamando, vamos a hacer ayuno, vamos a unirnos en oración, vamos a estar clamando para que el Señor levante a tu familia. Primera de Corintios 14, 13, 17, la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras. Que entiendo, cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a los agradecimientos cuando no entienden lo que tú dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos e intercedemos es en el lugar secreto. Ahí donde tú doblas rodilla, ahí donde tienes tal vez una silla, donde tú te arrodillas, donde tú buscas al Señor. Pero cuando tú estés en público, ¿verdad? No necesitas, a veces la gente empieza a hablar en lenguas de Dios te ha dado la traducción, la interpretación, entonces no enredes a la gente, ¿verdad? Cuando estamos en un servicio público, ¿verdad? Nosotros, si el Señor te ha dado la palabra, dile la palabra, dile Omar, el Señor dice tal cosa, no necesitamos, ¿verdad? Volver a hablar en lenguas y después dar la interpretación, vamos a hacer oraciones efectivas, ¿verdad? Porque necesitamos edificar al pueblo del Señor. Si entra una persona en conversa al servicio de reunión pública, ¿verdad? Y nos mira hablando en lenguas y va a hablar en lenguas por horas, va a decir, estos se volvieron locos. Pero si tú le dices, el Señor tiene algo contigo, Juan Pérez, hoy estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo y dice el Señor, ¿verdad? Cuando tú das una palabra fidedigna de parte del Señor, vas a edificar, esa persona se va a convertir, se va a arrepentir. Entonces, los dones y los regalos que el Señor nos dio son para edificar al pueblo del Señor. El hombre nacido de nuevo bendice con el Espíritu. Primera de Corintios 14, 16. Dice, pues si alabas al Señor con el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar al Señor contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden? Lo acabamos de leer. Entonces, bendecimos también cuando oramos en lenguas. Oramos en el Espíritu. Primera de Corintios 14, 14, 15. Dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con el entendimiento, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros tengamos esa comunión dual, ¿verdad? Que podamos tener nuestros tiempos de hablar en lenguas, de bendecirnos, de comunicarnos con el Señor, pero también con el entendimiento. También con las palabras, también podemos venir y decirle, Señor, eres bueno, eres maravilloso, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, nuestra boca se abre esta mañana para decirte grandes y maravillosas son tus obras. Señor, tú eres el respirar de mi vida. Señor, te alabo, te bendigo. Un hombre que tiene esa vida de verdad es el hombre que nació de nuevo, ese ser interior es vivificado y tú empiezas a evidenciar, dice la palabra, que lo que abunda en tu corazón hablará tu boca. Cantan el Espíritu. El 15b también de 1 Corintios 14 dice, cantaré en el Espíritu y también cantaré con el entendimiento. En tus tiempos de éxtasis con el Señor vas a empezar a decirle aleluya, santo, grande y maravilloso, y vas a empezar a hablar en lenguas, a cantar ese cántico nuevo. También cántalo en español, ¿verdad? A veces queremos aprender hebreo porque creemos que solo en hebreo nos oye el Señor. El Señor nos entiende en nuestro lenguaje, nos entiende tal y como somos, ¿verdad? No necesitamos imitar a nadie. Así como eres tú, así el Señor le has agradado, así el Señor te recibió como hijo, así como somos, ¿verdad? No necesitamos tener el ministerio de nadie porque todos somos la iglesia de Cristo, todos pertenecemos al Señor, ¿verdad? Fuimos lavados en la sangre de Jesucristo. Tenemos el mismo Espíritu Santo y el Señor dará testimonio quienes tienen el mismo Espíritu. ¿Amén? Se estremece y se conmueve en el Espíritu. Vemos el ejemplo de Jesús en Juan
11:33 dice, al ver Jesús a María, la hermana de Lázaro, y a los judíos que habían llegado con ella, dice, se conmovió profundamente y se estremeció, ¿verdad? Entonces Jesús le conmovía el dolor. Jesús cuando abrió aquel sepulcro de Lázaro, dice la palabra, Jesús lloró, y verdad lo decimos como es el versículo más corto de la Biblia, pero vemos que a pesar de que Jesús sabía que ese hombre iba a resucitar, Jesús sabía que esto era temporal, aún él lloró por su amigo, ¿verdad? Humanamente Jesús fue conmovido y nosotros tenemos que conmovernos del dolor de las personas, tenemos que venir y ser como Jesús cuando vio a la viuda de Naín, ¿verdad? Que aquel hijo se había muerto, dice la palabra que Jesús se conmovió en todo su ser, aunque nadie le pidió el milagro, él resucitó al hijo. En Juan 13:21 dice, y habiendo dicho esto, Jesús fue conmovido en el espíritu y dijo, de cierto, digo que uno de vosotros me habrá de entregar. ¿Verdad? Él fue conmovido y recibió la revelación de lo que había de acontecer. Recibió el dolor de aquel que lo iba a entregar. También se regocija en el espíritu. Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios, a los inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Verdad? Una persona nacida de nuevo, ese hombre nuevo, va a gozarse, va a alabar al Señor, va a tener esos tiempos de gozo en la presencia del Señor. La Biblia dice que Jesús se gozaba, que remolineaba. Jesús no fue un aburrido, Jesús se gozaba. Nosotros nos vamos a gozar en el espíritu también. El nacido de nuevo también sirve en el espíritu. Romanos 1:9. Pues si Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, decía el apóstol Pablo. Entonces, para servirle al Señor también, ¿verdad? Vamos a hacerlo con ese ser espiritual, nos va a motivar a buscar del Señor, nos va a motivar a rendirnos a Jesucristo, a hablar de la palabra del Señor. Recuérdense cómo decía Jeremías, yo ya no quisiera hablar, ¿verdad? Porque traigo palabras duras para la gente y les caigo mal a la gente, pero no puedo evitar este fuego que en mi interior hay, este fuego que arde en mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo va a poner ese ardor para que tú proclames, nos va a hacer valientes para poder predicar este evangelio del Señor. Cuando los discípulos del Señor, los apóstoles, recibieron esa venida del Espíritu Santo, dice que era con poder. Un espíritu que los hizo valientes, un espíritu que los hizo ser temerarios, un espíritu que los hizo moverse, proclamar, y no les importaba que los mataran, no les importaba que los tiraran a las fieras, ¿verdad? Pero hoy somos un montón de cobardes escondidos, no queremos proclamar el reino, nos da vergüenza que la gente sepa que somos creyentes. El Espíritu Santo va a venir y ese ser interior, conforme vaya creciendo, te va a hacer valiente. Filipenses 3:3 dice, pues los que servimos a Dios por medio del Espíritu Santo somos los verdaderos circuncidados. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando fue una pelea ahí en los apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ellos decían que había que circuncidar a la iglesia y él decía que no porque él había sido llamado a los gentiles, pero él habla de una circuncisión del corazón, de arrancar de nuestro corazón todo lo carnal, de nosotros circuncidarnos delante de Dios, y esa circuncisión era dolorosa. Recuérdense que les arrancaban el prepucio a los judíos, ¿verdad? Y eso era doloroso, era motivo de sangre. La esposa de Moisés, ¿verdad? Cuando hizo pacto con el Señor, le arrancó el prepucio a su hijo y lo tiró y le hizo pacto al Señor porque Moisés iba a ser muerto a causa de que no había obedecido los lineamientos de los judíos. Entonces nosotros hoy tal vez no vamos a circuncidar a nuestros hijos, tal vez no va a haber esa sangre, pero tú sí vas a hacer ese pacto con el Señor, a decir, Señor, yo vengo a circuncidar este corazón, yo vengo a quitar todo lo carnal y a someterme a ti como un hombre y una mujer
que va a vivir una vida en el Espíritu, va a permitir que el Espíritu Santo tenga el control. Nos vamos a someter al señorío del Espíritu, porque el Espíritu Santo no es solo un adorno, no es solo un sentir, es una persona que vino a gobernar a la iglesia, es la autoridad mayor de la iglesia de Jesucristo, es el que está preparando a la iglesia para el arrebatamiento, es el que está preparando para la venida del Señor, es el que nos trae arrepentimiento, el que nos convence de pecado. Así que nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, vivir conforme al Espíritu y de verdad decirle, Espíritu Santo, gobiérname, sé mi Señor, me someto a tu señorío. Amén. Ferviente en el Espíritu, Romanos 12:11, dice, no sean nunca perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor con entusiasmo. Y cuando habla de ferviente, la palabra dice que designa al que tiene aquel celo, al que tiene aquel ardor, al que tiene ese entusiasmo. Cuando nosotros vemos la conversión del apóstol Pablo, era un hombre que nada lo rendía, lo podían golpear, lo podían azotar, le tiraban piedras, lo azotaban y él lo sacaban hasta por las ventanas, era apedreado, inmediatamente iba al siguiente pueblo a predicar. Él tenía aquel celo, él tenía aquel fervor por decir, el Señor tiene que hacer algo nuevo. Y nosotros en esa vida del Espíritu tenemos que estar fervientes en el Espíritu, orando, clamando, anhelando la venida del Señor, pero predicando su venida, ¿verdad? Que el Señor nos encuentre en sus negocios, como decía Jesús, aún siendo niño, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y que nosotros nos movamos a estar en los negocios del Padre, que el Señor nos encuentre, que la venida del Señor nos encuentre, aún predicando tal vez por internet, pero que tú no te calles, que alces tu boca. Es el tiempo de la gran cosecha de almas y debemos prepararnos. No estás dormidos en el Espíritu, sino que yo te motivo a que seas vivificado. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don que fue puesto en ti. Yo te pido que avives el don del Espíritu Santo que está dentro de ti, ese ADN divino, que ya no vivas solo por vivir, que no vivas un evangelio barato, que no vivas un evangelio mediocre, un evangelio muerto, sino que es vida, es poder del Espíritu Santo, que nosotros podamos delante del Señor venir y rogar que podamos ser sometidos al Señor. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu. Vamos a ser fortalecidos en esas debilidades que tenemos. El Señor nos va a fortalecer. Aún el apóstol Pablo le decía al Señor, Señor, quítame este aguijón en la carne. Decía él, ¿verdad? Yo no sé qué aguijón en la carne tengas tú, pero el Señor le decía, bástate mi gracia. Que tú también le digas, Señor, que me baste tu gracia, que tu gracia me levante, que tu gracia, Señor, que pueda vivir y caminar en tu gracia, Señor, disfrutar de lo que Cristo pagó por mí, pero hacer el esfuerzo, como dice en Deuteronomio 28, no es que tú seas santo, no es que tú ya camines y no puedas ni ver a ningún lado, sino que tú hagas el intento por someter cada día a tu carne y por vivir para el Señor. Romanos 8:5-9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Si tú ves a una persona carnal, te va a decir, ah, la gran, mire cómo está la situación, ese COVID nos va a matar a todos, pero si tú ves a una persona en el Espíritu, te va a decir, es la oportunidad para que veamos la gloria de Dios, es la oportunidad para que nos demos cuenta quién es nuestro Dios. El Señor abrirá un camino donde no lo hay, el Señor hará una vez sus poderosas obras, las que hizo anteriormente. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El brazo del Señor no ha sido cortado y el Señor está extendido bendiciéndome. La bondad del Señor la vamos a ver en esta tierra, como dice la palabra, en esta tierra veremos su bondad. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? Un carnal jamás va a poder ni te va a entender. O sea, a veces desperdiciamos nuestro tiempo, nuestros tiempos de oración y estamos, vaya que dale a aquella persona que no se convierte, que nosotros que se convierta, ¿verdad? Él nunca va a querer.
ni te va a entender. Entonces procuremos nosotros, sigamos adelante, proclamando, siendo sembradores del reino, llevando la semilla, tal vez con lágrimas hemos regado, pero cosecharemos, a su tiempo veremos esa cosecha, a su tiempo veremos. No te canses de seguir haciendo el bien, porque tú estás siendo vivificado, cada uno va a entregar cuentas con Dios, pero que el Señor no nos venga a demandar la sangre de nadie. Nosotros levantémonos por esa casa, por esa familia, por ese ministerio. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿verdad? Por eso es que a veces miramos la pugna, le caemos mal a la gente. A veces ni siquiera has hablado, ya dicen, ahí viene ese evangélico. Ni siquiera has hablado, pero es porque no tienen ese espíritu de vida, no pueden sentir. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, miren, Juan el Bautista desde el vientre de su mamá sintió la presencia del poder del Espíritu Santo en el vientre de la otra madre. Y dice que él saltaba de gozo desde el vientre. Si tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu va a dar testimonio de quiénes son hijos. Y el Señor va a dar testimonio de ti. No necesitamos venirle a demostrar nada a nadie. Si la gente quiere creer que tú no eres de Dios, pues que lo crean. A Jesús lo acusaron que por Belcebú echaba fuera demonios. A Jesús le decían que era hijo de fornicación. A Jesús lo acusaban, ¿verdad? Y si eso hicieron con Jesús, nosotros qué colochos tenemos, ¿verdad? Qué colochos tenemos que peinar, decía la abuelita Laura, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser vivificados en el Señor, agradando al Señor, ¿verdad? Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. No solamente podemos decir soy creyente, ya soy nacido de nuevo, y hay un nuevo nacimiento. Entonces demostremos que estamos viviendo por el Espíritu. Vamos a caminar también por el Espíritu Santo. Si tenemos ese verdadero nacimiento, ¿verdad que es difícil el nacer de nuevo? No es solamente que ya con unas palabras somos nuevos creyentes, es un sometimiento al Señor. Lo primero que queremos hacer es agradarlo y obedecerlo. Si tú ya naciste de nuevo, ese ser interior te va a hacer caminar, te va a hacer dejar. Nadie te va a venir a decir, mire, deje ese hombre no le conviene. El Espíritu Santo te dice que tú eres un hombre y una mujer apartado, consagrado para Él, que le perteneces y te lo va a hacer sentir. No tienes que tener a alguien que se deje el pecado, como en unas congregaciones, ¿verdad? Bájese el ruedo al vestido, póngase el vestido, quítese los aretes. No necesitas. Si el Espíritu Santo te hace sentir que no le agrada a Dios, te lo vas a quitar, le vas a bajar el ruedo al vestido solo y sola, ¿verdad? Vamos a caminar y a vivir por el Espíritu Santo. Muchos pueden creer a la gran quien se va a salvar de esa manera. Es difícil, pero el Señor nos dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor te está diciendo, no te estoy poniendo. No te estoy pidiendo más de lo que Jesús hizo. Jesús fue un siervo fiel, fue un hombre que caminó en el poder del Espíritu, fue un hombre que se sometió al Padre. Dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y si Jesús lo pudo hacer como hombre, nosotros también lo podemos hacer. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. En la palabra Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te falte, cuando te tengas, se sientas débil y sientes que no puedes, dile, Espíritu Santo, por favor, fortaléceme. Dame las fuerzas para seguir adelante. Dame las fuerzas para abandonar lo que no te agrada. Quiero ser grato a tus ojos. Quiero que tú puedas decir, como se decía de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es aquel que complace al Señor, que viene a decirle, Señor, quiero agradarte con mi vida, quiero agradarte con mis palabras. Señor, quiero dejar, si tal vez a ti lo que te cuesta dejar es la murmuración, dile, Señor, que me muerda la lengua, Señor. Yo quiero ser grato y me someto a tu señorío. Te entrego ese libre albedrío porque no quiero escoger siempre que yo tenga que estar en esa batalla del bien y el mal. Yo quiero estar sujeto, Señor. Yo te entrego ese libre albedrío y me rindo y me entrego a ese señorío. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero ser un verdadero nacido de nuevo, ¿verdad? Señor, quiero que tú habites en mí.
Señor, yo sé que si yo soy un hombre y una mujer nacido de nuevo, el someterme a ti, el ser esclavo tuyo por amor, va a ser como respirar. Respirar no te cuesta. Respirar no es caro, lo haces por inercia. Y cuando tú vives sometido al Señor, y cuando tú vives honrando al Señor, cuando tú eres un temeroso del Señor, te va a ser fácil. Te vas a levantar y vas a decir, Señor, te alabo, benditas y maravillosas son tus obras. Espíritu Santo, que no solamente tenga ese momento de que mientras una alabanza fluye, mientras oímos las alabanzas de Barak tan hermosas, nos sentimos conmovidos en el Espíritu, sino que también podamos ser sometidos al Señor. Que digámosle al Señor, miren, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, Él fue bautizado, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo vino y reposó sobre Él. Que tú puedas hoy decirle al Espíritu Santo, reposa en mí, que yo pueda ser un verdadero lugar donde tu presencia descanse. Que el Espíritu Santo no venga sobre ti como un visitante diferente, que solamente tú seas tocado, que solo sea en el momento en que alguien te ministra, tiemblas y la presencia del Señor cae, sino que tú tengas una vida de sometimiento. Que el Espíritu Santo venga y anide en tu corazón. Ponte de pie esta noche. Ponte de pie delante del Señor. Y dile, Señor, quiero someterme a ti. Romanos 6:22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora que hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Me vas a decir, ¿de qué me sirve tanto sometimiento? Aquí dice, a la vida eterna. Porque no es solamente que tú hayas hecho una sencilla oración, sino es que tú tengas que el gobierno de Dios. Queremos ser guardados del mal, queremos ser escondidos. Le decimos al Señor, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Queremos la promesa, queremos que nuestra casa sea guardada, queremos ser escondidos en el Señor, pero no nos sometemos al Señor, pero no queremos preparar ese nido, no queremos preparar ese altar donde repose su presencia. Hebreos 12:14 dice, procurad estar con paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Te lo estoy diciendo, si tú no te sometes, si no llevas una vida de santidad, no esperes ver al Señor, no esperes que te bendiga, no esperes que diga, bienvenido hijo, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quizás seamos los que el Señor manda al lado izquierdo, aquellas cabras que no fueron ovejas, aquellos que el Señor les diga, el infierno fue preparado para el diablo, sus ángeles. El Señor te está trayendo esta palabra para que tú te arrepientas, para que tú le permitas al Espíritu Santo transformarte, para que tú le digas, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Quiero caminar en esa nueva naturaleza. Quiero que se cumpla esa palabra de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que de verdad nos dejemos transformar en su presencia, que podamos tener esa íntima relación con el Señor. Si aún tú no lo conoces, hoy es el tiempo que tú lo conozcas. Si tú quieres tener una nueva naturaleza, hoy empieza de nuevo. Mira, estás vivo. El Señor ha guardado tu vida aún de la muerte y tú no sabes por qué. Hoy es el tiempo que tú le digas al Señor, quiero volver a tus caminos. Señor, quiero volver a ti. Y hoy tú quieres arrepentirte, hoy dile, Señor Jesús,
Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Sé que resucitaste el tercer día. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Sé que te falté. Sé que no me he conducido como un nacido de nuevo. Soy un pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús es mi Salvador de hoy en adelante. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en el nombre de Jesús, quiero que clames por el Espíritu Santo en tu vida. Ven, Espíritu Santo.